Muy buenas a todos, con nuestro grupo conformado por Jan Contreras, Jorge Leiva, Diego Moraga, Pablo Rodríguez y quien les habla Eduardo Mesa, les hablaremos sobre la central Ventanas 2 y crearemos un generador equivalente a partir de los datos reales de esta. En términos generales, la central Ventanas 2 pertenece a la compañía AES Jenner y forma parte de un complejo de 4 centrales en total, el cual es el más grande de Chile con una potencia instalada de 884 megawatts en total. Ventanas 2 fue creada en el año 1977 y se encuentra ubicada en la bahía de Quinteros, en la comuna de Puchuncaví, provincia de Valparaíso. Al ser una termoeléctrica a carbón, está planeado su cierre debido al gran impacto ambiental que ésta genera, al igual que Ventanas 1. Y al respecto de la fecha de cierre, la empresa comenta: no son fechas conocidas, ni están bajo el control nuestro. Esto debido a que es un proceso llevado a cabo por el gobierno. Respecto a los parámetros y condición de operación, la máquina tiene una tensión nominal de 18 kV, una potencia aparente máxima de 257,100 MVA, una potencia activa nominal de 218,535 MW, una reactancia de eje directo igual a 1,47 pu, velocidad nominal de giro igual a 3000 RPM y un factor de potencia nominal igual a 0,85. Ahora echaremos un vistazo a algo más físico que representa la máquina. Con esto representaremos el devanado de una fase del estator. Como se puede ver, este posee 24 ranuras, un paso polar de 2 ranuras, un paso bobina de 10 ranuras y un acortamiento de 2. Todo esto con un par de polos. Ahora bien, se escogen valores de corriente en un instante de tiempo para ver su influencia a través de fuerzas magnetomotrices representadas en el entrehierro, dando el siguiente resultado. Viendo que esto posee una forma parecida a una sinusoidal y un valor medio igual a 0. Ya con esto, queriendo plasmar esto en un modelo más eléctrico, se hacen los siguientes supuestos. Lo primero vendría siendo la idealización de la operación de la máquina, es decir, permeabilidad infinita en fierro, sin dispersión por aire y sin pérdidas mecánicas. Esto considerando que se conecta a una red infinita y por ende no varía ni la tensión ni la frecuencia en bornes. Por lo tanto, el punto de operación de la máquina no varía mucho. Adicionalmente, se hace presente datos como el diámetro, el número de ranuras, las vueltas efectivas, entre otros, para cálculos posteriores. Y con esto se hace la representación de un circuito equivalente monofásico del estator, siendo V1 la tensión en bornes, XS la reactancia sincrónica o de eje directo, y 1 siendo la corriente monofásica del estator y Vp una tensión interna causada por el rotor. Para la condición de operación estudiada anteriormente, en que la máquina funcionó a una potencia nominal de 218,5 MW a lo largo de un año, consideraremos que funciona a un factor de potencia nominal durante el tiempo que opera, el cual corresponde a 0,85. De esta forma, al estar conectada a su tensión nominal de 18 kV, podemos obtener la corriente de armadura a partir de la ecuación de potencia trifásica que entrega la máquina, resultando 8246 A. Ya teniendo la corriente de armadura, podemos obtener la tensión inducida en la máquina, o el llamado V sub P, resolviendo el circuito equivalente desarrollado anteriormente, resultando una tensión de 22.550 volts. Por otro lado, podemos utilizar el entrehierro equivalente para obtener la corriente de campo, siempre y cuando realicemos el supuesto en que la reactancia sincrónica sea igual a la reactancia magnética, despreciando así la reactancia de dispersión. Esto debido a que no tenemos cómo saber el valor de esta última. En consecuencia de esta suposición, el valor de la tensión V sub 1 será igual al valor de la tensión V sub I. Por lo tanto, podemos hacer uso del mismo entrehierro equivalente utilizado anteriormente. Esto debido a que en comparación, la tensión en bornes y la frecuencia de la red no varía considerablemente. Por lo tanto, la tensión V sub I tampoco varía. Y el punto de operación de la máquina será el mismo. Realizando esto, obtenemos una corriente de campo de 2387 A. Finalmente, la magnitud del torque con que opera la máquina en estas condiciones depende de la magnitud de las corrientes y del ángulo de carga. Sin embargo, como estos valores los obtuvimos a partir del funcionamiento nominal de la máquina, al calcular el torque resultó ser el valor nominal de la máquina, que corresponde a 695.611 Nm. Bueno, continuando con el análisis de la máquina, trabajaremos ahora en otro punto de operación que será como condensador sincrónico.
pero manteniendo constantes ciertos valores anteriores, como por ejemplo el V1, que es la tensión en bornes de la máquina, el IF, que es la corriente en el rotor, y el VP, que al ser IF constante, el VP se mantiene. Pero ahora el VP está con un ángulo cero. ¿Y esto por qué se produce? Porque al estar como condensador sincrónico, implica que la potencia activa en el sistema es cero. Esto está directamente relacionado con el torque, el cual debe ser cero si la potencia es cero. Y el torque es cero solo cuando el desfase entre las tensiones VP y V1 es cero. Por lo tanto, el ángulo de VP será cero y se conocerán todos los valores de nuestro circuito equivalente, donde tenemos que determinar ahora nuestra nueva corriente del estator, que será diferente a la entrega anterior. Con esta ecuación de acá nos da un valor de 6.564,31 amperes ángulo menos 90. Y con esto podemos determinar la potencia reactiva trifásica, que será igual a la potencia aparente, y arrojándonos un valor de 204,655 megavolt ampere reactivo. Al analizar el capacitor sincrónico, la primera pregunta que surge es: ¿qué implica que la potencia activa disminuya a cero? Para lograr pasar del punto de operación con potencia activa nominal a otro con potencia activa cero, sin modificar la corriente de excitación, se debería disminuir la potencia en la turbina del generador, de tal manera que sea la necesaria para solo compensar las pérdidas mecánicas. Ahora, viendo el desfase entre la corriente I1 y la tensión en bornes, que es de 90 grados, nos damos cuenta que el factor de potencia se vio alterado, pasando de 0,85 a 0. Esto indica que hay una estrecha relación entre la potencia activa y el factor de potencia, y al momento de operar la máquina hay que tener extremo cuidado con estas variables. Una condición de operación interesante es cuando VP y V1 tienen la misma amplitud y fase. En este caso se dice que la máquina está flotando, y si se quiere llegar a este punto de operación hay que disminuir la corriente de campo tanto como indique la curva del entrehierro equivalente. En este punto la máquina no entrega ni recibe potencia activa o reactiva. Al estudiar esta máquina sincrónica bajo diferentes condiciones de operación, concluimos que desde los bornes de la máquina solo podemos alterar la corriente de campo, la tensión de la red y la potencia mecánica. Dejando fija la tensión de la red, como ocurre normalmente, nos damos cuenta que es relativamente fácil manipular el factor de potencia del generador. Pero hay que tener cuidado cuando se decide manipular estos parámetros, ya que en el peor de los casos el ángulo de carga puede superar los 90 grados y perder el sincronismo.